Recurrimos a una experta, Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía de la Universidad de Barcelona, pensionista también. Muy buenas tardes. Universidad autónoma. Autónoma de Barcelona. Pues, buenas tardes. Pues importante ese matiz. Sí, son universidades diferentes. Perdone. Una cosa importante, miren, he escuchado hablar a los pensionistas hoy de pensiones dignas. ¿Qué es una pensión digna para usted? Una pensión digna tiene que ser un nivel económico de pensión que le permita un nivel de vida, una forma de vivir que sea de acuerdo con la media del país en el que uno se desarrolla. Y además tiene también que ser digna desde el punto de vista social y psicológico, en el sentido de que no implique una pobreza, que ya ser pensionista quiere decir casi que eres pobre, ¿no? Entonces, la dignidad quiere decir que no tengas que mendigarlas, sino que te correspondan por derecho. Interesante. ¿Hay margen para el blindaje de las pensiones como exigen los que están en la calle por ley, o incluso más allá en la Constitución, como dice Unidas Podemos? Yo creo que sí. Pienso que hay blindaje tanto como hay otros blindajes que se mantienen, aunque no se sepa muy bien por qué, ¿no? Hay un blindaje, por ejemplo, en el mantenimiento de carreteras, hay un blindaje en el mantenimiento de la policía mismo, hay un blindaje en el mantenimiento de un parlamento. Es decir, todo depende de una opción política de una sociedad, que dicen, nosotros tenemos que mantener a un cierto número de población que ya no tiene capacidad de producir por sí mismo. Entonces es una población mayor ya que no puede producir y que sin embargo tenemos que mantener. Entonces eso se tiene que blindar de alguna manera, porque lo demás se pierde dignidad en ese sentido de que hay que estar insistiendo permanentemente, de que hay que estar recurriendo a la lucha como estamos viendo ahora, a las manifestaciones, a las reuniones, a las polémicas, que no tendría que ser necesario en una sociedad que reconoce que tiene que mantenerse a las personas que ya no tienen capacidad de trabajar por sí mismas. Miren, si usted estuviera hoy en la calle en Madrid con los pensionistas que estamos viendo en las imágenes, ¿qué reclamaría? ¿Cuál sería su consigna, su grito, no sé, lo que le pide al gobierno por encima de cualquier cosa? Sí. A mí me parecen bien las reivindicaciones que llevan los que están hoy en Madrid. Yo hubiera querido ir a Madrid, pero la verdad es que no tengo energías suficientes. Pero me hubiera gustado mucho estar en Madrid porque creo que tiene que ser una cuestión bastante emocionante y bastante colectiva. Pero de todas formas, lo que yo creo que se tiene que pedir es lo que están pidiendo, es decir, una pensión digna, tanto en el aspecto económico, para que la gente pueda vivir. No nos olvidemos de que hay muchísimo porcentaje de pensiones que no llega a los 600 euros. Y por lo tanto esto de pensión, de dignidad no tiene nada, y que por otro lado no tenga que sea digna en el sentido de que no haya que estar mendigándola permanentemente, haciendo ver como si los ancianos fuéramos una carga terrible sobre la sociedad. Somos una carga como tantísimas otras cargas que hay, y por lo tanto tenemos el mismo derecho a poder vivir, porque además no hay que olvidarse nunca que los que hoy tienen derecho a una pensión llevan por lo menos 35 años cotizando, y muchos mucho más. Entonces yo asumiría las peticiones que se han hecho y me parece bien que pidan que se blinden las pensiones en la Constitución o mediante una ley que les dé seguridad, y no estar cada 2 años teniendo que pelearse para conseguir una nueva pensión. La última vez que hablamos, la semana pasada, usted desmontó varias de las falacias del sistema, ¿no? Para empezar, dijo a las claras que el sistema era sostenible, que es una cuestión de vocación política y de números. Y hay otra que se está instalando en la sociedad, ¿no? Y es, bueno, las pensiones en el futuro no están garantizadas, ¿no? ¿Para qué vamos a cotizar y para qué vamos a meter en la caja de las pensiones los que tenemos 40, 50 si luego no vamos a cobrar? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la cuestión es que es toda una ideología que está intentando conducir a la gente a una dirección concreta, que es el que la gente haga pensiones privadas. Quieren convencernos de que no hay espacio para las pensiones públicas y que la solución, entre comillas, sería hacer pensiones privadas. Esto es de nuevo una falacia, porque si realmente no hay recursos en un país para financiar las pensiones públicas, no entiendo yo por qué puede haber recursos para financiar las pensiones privadas. ¿Es mejor gestor el Banco Bilbao Vizcaya que el Estado español? Yo creo que con el dinero de unos y con el dinero gestionado por unos o el dinero gestionado por otros puede proporcionar igualmente pensiones. Sin embargo,
hay intereses por medio muy importantes del sistema financiero que le interesa que realmente la gente crea que no va a haber pensiones públicas para poder hacer pensiones privadas. Miren, gracias de nuevo por su experiencia, por su conocimiento. La actualidad manda. Me tengo que ir a otro punto de directo. Gracias. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, hablando en directo. Escuchamos.